glomerulonefríticos son dos temas cortos. Yo pensaba adelantar un tema más, pero tengo que ir apuradín al hospital. Entonces, lamentablemente ustedes después del día lunes no pueden pasar clase en la tarde. Bueno, veremos cómo nos la arreglamos, pero el próximo miércoles sí tenemos que avanzar los dos temas que nos faltan y el próximo sábado, aunque sea dedicarnos toda la mañana a mirar imágenes, si ustedes disponen de tiempo. Vamos a hablar del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una enfermedad glomerular que se caracteriza por el aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular que conlleva a proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipemia y lipiduria. Como se altera la membrana capilar, prácticamente aquí le está faltando la microhematuria. Prácticamente comienzan a filtrar todas estas sustancias que son necesarias para nosotros, ¿no es cierto? Y el paciente comienza a eliminarlas paulatinamente. La glomerulonefritis primaria, dentro de la etiología tenemos a la glomerulonefritis primaria, que es una nefropatía de cambios mínimos. La glomerulonefritis esclerosante y focal, la glomerulonefritis membranosa, la glomerulonefritis mesangiocapilar, nefropatía por inmunoglobulina A y otras lesiones glomerulares. Ustedes saben, jóvenes, que muchos de nosotros, cuando hemos sido niños, en nuestra infancia, alguna vez hemos presentado una glomerulopatía. La glomerulonefritis aguda, todo lo aguda, les reitero, va y viene sin lesión para el paciente, sin lesión para el órgano que se ve afectado. Yo tengo un nieto que tuvo una glomerulonefritis en niño y prácticamente hasta ahora sus niveles de urea-creatinina, la orina, está prácticamente normal. Uno está atento, pero de todas maneras tenemos un ejemplo palpable. En cuanto a las enfermedades glomerulares secundarias, tenemos enfermedades sistémicas. No es necesario que ustedes se aprendan, lo que quiero que sepan ustedes que el lupus nos puede llevar a una glomerulonefritis, a un síndrome nefrótico. Las enfermedades metabólicas y genético-familiares, aquí está la diabetes, el hipotiroidismo, la sarcoidosis, enfermedades infecciosas. Tenemos la sífilis, la tuberculosis, el paludismo, nos llevan a una glomerulopatía. Los tumores, las neoplasias, tumores sólidos, como el carcinoma, el sarcoma de los mismos riñones, nos pueden desencadenar una glomerulopatía. El uso de fármacos como el mercurio, el probenecid, la heroína, el interferón A. ¿Se acuerdan ustedes que de estas sustancias del interferón yo les hablé? Hoy en día, en la pandemia, escuchaba opinar a jóvenes profesionales sobre el interferón para estimular las defensas orgánicas de esos pacientes que caían en terapia intensiva y en una acción desesperada para luchar contra el COVID. En cuanto al punto de vista urológico, el interferón en urología se utilizó y es el único tratamiento que se ha utilizado en cáncer de riñón. Ustedes saben que cuando hablamos de cáncer renal, ni la quimioterapia ni la radioterapia no le hacen nada al cáncer de riñón. El cáncer de riñón, cuando había metástasis, hasta ahí nomás. Hacen tratamientos quimioterápicos paliativos, pero el cáncer sigue su curso hasta que lleva a la muerte. Entonces, cuando se utilizó el interferón en la lucha contra el cáncer renal, en primera instancia había mucha expectativa por los resultados, pero se vio que solamente un 20% de algunos tumores mejoraban en la primera etapa del tratamiento, pero luego prácticamente el cáncer seguía su curso.
Ese 20% era alentador, el 20% del tratamiento del cáncer, pero el 80% prácticamente nos llevaba a la muerte. No estoy hablando de la cantidad de pacientes, estoy hablando del tratamiento en sí. Un tratamiento duraba el 100% de tratamiento. Estoy hablando del 20% de iniciado el tratamiento, del tratamiento del cáncer, no del número de pacientes, les reitero. Entonces, se vio que había cierta mejoría, pero los pacientes nuevamente decaían y seguía su curso. Es la única sustancia que se ha utilizado en urología para el tratamiento del cáncer de riñón. Nefropatías por cambios mínimos. El 80% de los casos de síndrome nefrótico del niño y de un 15% de los adultos tenemos una disfunción de los linfocitos T. Acuérdense los linfocitos T. Como hablamos nosotros al hablar de la pandemia, ¿se acuerdan? Que quedaban algunos pacientes sin defensas orgánicas. Y la inmunoglobulina G quedaba en niveles bajos. Cuando uno pide concluir el cuadro del COVID, uno pide la determinación, el test de ELISA cuantificado para COVID. Ahí prácticamente nos daban niveles muy bajos de inmunoglobulina G. Y nosotros quedábamos preocupados por cómo quedaba ese paciente en cuanto a sus defensas orgánicas, ¿no es cierto? Y de ahí se vio que son estos linfocitos T, les decía, ¿se acuerdan? Que mientras existan estos linfocitos T, prácticamente nosotros estamos resguardados. Aquí, si hay una nefropatía, hay una disfunción de los linfocitos T y nos viene un COVID, mis queridos amigos, prácticamente hasta ahí llegamos. ¿Están entendiendo esta parte, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Luego, alteraciones transitorias de la expresión de las proteínas de la membrana. En cuanto a la clínica, se caracteriza por el síndrome nefrótico junto con las manifestaciones clínicas que esta provoca. En cuanto al tratamiento de primera elección, utilizan los corticoides y la prednisona. Ustedes saben que todo cuadro agudo, jóvenes, les vuelvo a reiterar, cede sin lesión alguna para el órgano cuando uno lo halla en el momento adecuado y hace un buen tratamiento. Pero cuando no se logra la recuperación esperada y el paciente y tienen que utilizar este tipo de tratamientos para el control del paciente, ustedes saben qué provoca el uso excesivo de corticoides o a larga data tal vez. Síndrome de Cushing. ¿Perdón? Síndrome de Cushing, esa doctor. fase, exactamente, el síndrome de Cushing, esa fase es abotagada, esa fase es hinchada y la famosa jiba que se presenta en la región cervical, ¿no es cierto? Eso es el excesivo uso de los corticoides. Y tratamiento de segunda línea, recidivas frecuentes o corticoides, resistencia como la ciclofosfamida, las ciclosporinas o el tacrolimus. Cuando hablemos nosotros de trasplante renal, vamos a encontrar la ciclosporina y el tacrolimus. El tacrolimus. No piensen que yo manejo estas sustancias, jóvenes. Estos medicamentos yo no los manejo. Lo he visto manejar cuando yo pertenecí a un equipo de trasplante renal por muchos años. Con el doctor Gutiérrez resolvíamos todo lo que es la parte urológica, la parte quirúrgica. Pero son los nefrólogos, nuestro nefrólogo, un excelente nefrólogo era el doctor Raúl Bocángel Oliva. Él era prácticamente quien manejaba todos estos medicamentos en los pacientes trasplantados. Yo no tengo la experiencia
como para hablarles de dosificaciones. En cierto caso hay que aumentar a tanto, disminuir. No tengo esa experiencia como para manifestarles. Solamente les nombro que la ciclofosfamida o el tacrolimus también se utiliza en estas nefropatías. En la glomerulosclerosis segmentaria y focal primaria, responsable del síndrome nefrótico en el niño, su frecuencia hace que a medida que aumenta la edad, llegando a un 20% en el adulto y en adultos jóvenes. En cuanto a la etiología, primarias no existe ningún agente o condición asociada. Secundarias, la hiperfiltración, sustancias tóxicas y alteraciones glomerulares previas. La parte clínica, en la glomerulosclerosis segmentaria, existe una proteinuria con el síndrome nefrótico. En adultos existe una hematuria. Hemos dicho, les decía que faltaba la hematuria, hemos dicho que se altera la membrana y comienza a filtrar toda esa clase de sustancias. Yo quiero que fijen ese concepto inicial, jóvenes. Todas estas cosas de tratamientos que se emplea, que corticoides, no les voy a preguntar. No les voy a preguntar. Con que ustedes, voy para atrás, con que ustedes me aprendan esto, jóvenes, esto tienen que aprendérselo y algunas de estas enfermedades que nos llevan a una glomerulopatía, suficientes jóvenes para mí, porque no voy a ir yo con tratamientos minuciosos para ustedes de ninguna manera. ¿Está entendido, jóvenes? Marcaron lo que tienen que aprendérselo, ¿no es cierto? Sí, doctor. En la glomerulonefritis, son los diferentes tipos de glomerulonefritis. Si se fijan un poquito, hay la glomerulonefritis extracapilar, nefropatía de la inmunoglobulina G, glomerulonefritis membranosa. Esto, jóvenes, quiero que se lo aprendan. ¿Dónde está? Aquí está. Anótense nefropatías por cambios mínimos. Tenemos la glomerulosclerosis segmentada y focal primaria. Listo. Glomerulosclerosis segmentaria y focal, también. La glomerulonefritis membranosa, perfecto, eso se lo aprenden. Que exista la nefropatía por inmunoglobulina A. La glomerulonefritis extracapilar. O sea, son cosas groseras que les voy a preguntar. No me voy a ir al detalle, porque eso no es para ustedes jóvenes, ¿no es cierto? Aquí están manifestaciones, proteinuria, hipolipidemia, edema, hiperlipidemia, lipiduria, otra vez volvemos para atrás. Diagnóstico y exploración física, signos de enfermedad sistémica, la situación hemodinámica y la intensidad de los edemas, pesos, diuresis diarios. Esto es una valoración clínica que tiene que hacer el nefrólogo. Yo soy urólogo, esta parte no la veo, esto pertenece a la parte clínica. Por eso es que en la universidad lo correcto es que exista una cátedra de urología y una cátedra de nefrología. Mi campo no es la nefrología, mi campo es la urología. Yo soy netamente cirujano. Esto, lógicamente, por ustedes, estos 4 temas, tuve que leer y tengo que darles por qué, porque eso está dentro del pensum. Pero, si Dios quiere, ya yo estoy empujando y peleando, y esto hablábamos el día viernes o el día de ayer, anteayer, hablábamos con los colegas y con el doctor Dorado, porque ya se tenía que llamar a un nefrólogo invitado para que dé la rama de nefrología, porque existe mucha falencia. Esto es muy importante en la formación clínica de ustedes jóvenes. Y lógicamente la universidad está haciendo
los esfuerzos necesarios. Si Dios quiere, para el próximo año ya vamos a contar con un nefrólogo dentro de la carrera de medicina. Ojalá que eso se concrete. Esa es la expectativa que tenemos. El diagnóstico de pruebas sistémicas de laboratorio. En el suero tenemos que ver la glucosa, creatinina, urea, iones, la proteína, valores de albúmina, colesterol y triglicéridos. Todo esto se pide en el estudio de este tipo de pacientes. La velocidad de sedimentación, la orina, la proteinuria de 24 horas es importante. El aclaramiento de la creatinina es el clearance de creatinina. Yo les dije a ustedes que puede haber un paciente con urea-creatinina normal. Y si vemos urea-creatinina normal, pero vemos cierto tipo de anemia, cierta disminución de los eritrocitos en sangre, puede que exista una insuficiencia renal incipiente cuando no hay datos clínicos exactos que nos explique, que nos dé el motivo de esa anemia en ese paciente. Y yo al menos pido el clearance de creatinina y alguna vez he visto cuadros incipientes de insuficiencia renal que me explica prácticamente esa anemia en ese paciente. Entonces, cuando hay estos casos, ya nomás nosotros enviamos al nefrólogo para que el nefrólogo realice la biopsia correspondiente e identifique con la biopsia qué es lo que está pasando con esa nefropatía. El nefrólogo prácticamente lo encasilla en este tipo de nefropatías para ver qué tratamiento el nefrólogo va a dar para tratar de detener esa nefropatía. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Lo que quiero que piensen, que todas estas glomerulopatías, si bien es cierto, la glomerulopatía es un cuadro que uno puede diagnosticar mediante el laboratorio y la clínica, es como un nombre general, hay una glomerulopatía, pero necesitamos nosotros ponerle nombre y apellido a eso. Entonces, sí o sí, el diagnóstico específico de esa glomerulopatía lo da la biopsia, jóvenes. Les dije que el nefrólogo hace la biopsia con una agujita de Trucut, saca un pedazo de parénquima renal y conjuntamente el patólogo dan específicamente el diagnóstico y lo encasillan en este tipo de glomerulopatía que el paciente esté iniciando o esté presentando en sus inicios para encasillarlo e iniciar un tratamiento. ¿Está comprendido esto, jóvenes? ¿Está viendo, Walter? Sí, doctor, está bien comprendido. Vamos. En cuanto al diagnóstico, las pruebas serológicas específicas para el diagnóstico de estas proteinuras son las fracciones C3 y C4 del complemento, anticuerpos antinucleares, anticuerpos frente al estreptococo, serología frente a la sífilis y frente a la HB y la BC. Jóvenes, yo no utilizo, no hago este tipo de estudios. Esto está en manos del nefrólogo. Si ustedes creen que yo domino este tipo de laboratorios y el estudio de estos pacientes, no es así. En cuanto a la ecografía, fíjense, como aquí vemos la vía excretora y esto es el parénquima renal. Ustedes ven que es un parénquima completamente disminuido. Tenemos poco parénquima. En Canva hay poco jane, ¿no es cierto? Esta es la vía excretora, esto no cuenta. Aquí está el cáliz infundíbulo, pelvis, etcétera, esto. Esto es lo que cuenta, el parénquima. Aquí están las nefronas, la unidad funcional del riñón está acá. Y es de acá que se saca la biopsia. Los nefrólogos hacen una
una punción de este riñón y analizan esta porción del riñón para dar un diagnóstico específico de glomerulopatía. Tratamiento específico de los edemas. Primero, las medidas higiénico-dietéticas, restricción de la ingesta de sodio. O sea, ustedes siempre han escuchado en su casa hablar, no comas mucha sal que te vas a enfermar de los riñones, ¿no es cierto? La restricción a la ingesta de agua en caso de anasarca. Claro, si el paciente está completamente dematizado y ustedes le dan mayor cantidad de agua, prácticamente se va a hinchar. Imagínense lo terrible que son estas patologías donde ustedes tengan sed y no puedan ingerir líquidos. Por eso es que los nefrólogos los pesan a los pacientes, los pesan y de acuerdo al peso les dan la administración de líquidos. Es terrible. Yo he visto, jóvenes, cómo los nefrólogos trabajan y cómo los pacientes sufren en cuanto al tratamiento. Y cuando los pacientes no obedecen las instrucciones específicas del nefrólogo, prácticamente ocasionan un descalabro en su salud. ¿Por qué? Porque se salen de todas estas indicaciones que tienen que cumplir para no entrar en estos cuadros terribles, jóvenes, ¿no? Luego las medidas postulares de cúbito supino o sedestación con los brazos levantados. O sea, los pacientes duermen medio sentados y con las piernas para arriba. Ustedes conocen la posición de Fowler, ¿no es cierto? Fowler y posición de semi-Fowler. Esto yo quisiera que cuando hagamos las prácticas de urología, alguien se acuerde y me pregunte, en urología y en nefrología, por qué motivo, para qué se utiliza la posición de semi-Fowler? Yo, como urólogo, como cirujano, es la única vez que pongo sonda por debajo de la pierna, de los miembros inferiores, cuando utilizo fístulas vesicovaginales. Y esto les voy a explicar minuciosamente cuando hagamos las prácticas, jóvenes, ¿no? Y las vendas elásticas de compresión fuerte en los miembros inferiores. Esto es para que no haya acumulación de líquido, para evitar la formación de los edemas en los miembros inferiores. Solamente quiero que imaginen este cuadro clínico terrible en este tipo de pacientes. Solamente imagínense. El médico debe practicar la empatía e imaginar cómo sufren estos tipos de pacientes. Por lo tanto, cuando uno imagina y practica la empatía, uno estudia mejor, aprende mejor para dar las indicaciones precisas, jóvenes. ¿Me están entendiendo? El médico no es nomás para cobrar la consulta y adiós. No, el médico tiene que conocer las patologías, conocer la fisiopatología de la enfermedad y dar las mejores indicaciones para superar estos cuadros. Tratamiento del edema, el uso de diuréticos, la famosa furosemida, que es el Lasix, ¿no es cierto? En dosis crecientes, van aumentando paulatinamente, pero el problema de la furosemida es que depletan los edemas, o sea, eliminan los edemas, pero conjuntamente ese líquido que se pierde, se están perdiendo electrolitos y es eso lo que se tiene que cuidar para mantener el equilibrio ácido-básico, jóvenes. Medidas para disminuir las proteínas, dieta normo o hipoproteica, el utilizo de IECA o ARA2. En cuanto al anasarca refractaria e incapacitante, ¿qué es anasarca, doña Daisy Rebollo? Edema generalizado, doctor. Edema generalizado. Prácticamente va del edema palpebral en los ojos, la cara, las manos, los miembros inferiores, en el hombro de los genitales prácticamente, y más que todo en anasarca es cuando ustedes, ¿cómo se llama? Para saber si yo tengo líquido en mi cavidad abdominal, existe un signo. ¿Cómo se llama ese signo?
¿Alguien sabe? ¿Cómo yo puedo darme cuenta clínicamente que hay líquido en cavidad abdominal? ¿Alguien sabe el signo de la oleada? Signo de la oleada, sí. Creo que es el signo de la oleada cítica de Morgagni, doctor, a través de la misma maniobra que tiene el mismo nombre. ¿Qué hace para determinar el signo de la oleada? ¿Cómo lo identifica? El paciente tiene que estar en decúbito dorsal, luego el médico en el lado derecho tiene que pedirle que se recueste del lado derecho, evaluamos y percutimos, y si hay líquido, se va a poder aparecer una matidez en la zona de la base. Ahora hacemos lo mismo, pero del lado contrario del paciente con respecto a la posición, y también percutimos a nivel del abdomen, y si existe también matidez a nivel de la base, podríamos decir que hay contenido líquido en el abdomen. No, no es así. Está bien, le agradezco su intervención. El signo de la oleada, están viendo mi mano, ¿no es cierto? Con la ayuda de un compañero, un ayudante, están viendo mi mano cómo está, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Esta parte, la base de la palma de mi mano, yo la coloco en el abdomen, así. O el ayudante, no yo. El ayudante lo coloca acá en el abdomen. Aquí lo estoy colocando en mi tórax para que ustedes vean. Pero se coloca en el abdomen así el ayudante. Y yo coloco la palma de mi mano acá y aquí al otro lado doy unos golpecitos, ¿me entienden? Ahí. Y siento acá en la palma de mi mano el movimiento del líquido y lo va a sentir mi ayudante. Por ejemplo, doña María Esther. A doña María Esther le digo, ponga su palma de la mano ahí, en el abdomen del paciente. Ella lo pone ahí. Yo con la palma de mi mano pongo al otro lado. Esto es el abdomen, no es tórax, es abdomen. Y yo mismo, teniendo la palma de mi mano, doña María Esther, ahí su mano ahí, con el dedo pulgar hacia arriba, yo doy unos golpes acá y ahí ella, como yo voy a sentir el signo de la oleada como una ola del mar, se siente perfectamente. Ese es el signo de la oleada, jóvenes. ¿Está bien? Ya, sigamos. Considerar la administración intravenosa de diuréticos, asociar 60 miligramos de furosemida y 20 a 40 miligramos de albúmina durante 2 a 3 días. La nasarca es tan terrible, tan terrible. Ustedes saben que yo vi una situación desesperada en hacer una punción, porque tenía llena la cavidad abdominal de líquido. ¿Qué pasa cuando se saca líquido intraabdominal? ¿Qué estoy sacando del paciente? ¿El líquido es solamente líquido? También se saca solutos, doctor, ¿o no? Gran cantidad de proteínas y solutos, salen iones. Si bien es cierto, jóvenes, que haciendo una punción abdominal sale cualquier cantidad de líquido, el paciente se va a aliviar, por supuesto que se va a aliviar, pero ese líquido contiene gran cantidad de proteínas que nuestro organismo sí lo necesita y que lo fue perdiendo, y cuando se saca el tratamiento de los nefrólogos es tratar de que ese edema se vaya disminuyendo sin la pérdida de las proteínas, del contenido, del soluto de ese líquido. Pero en situaciones desesperadas está la presión que hace este líquido en la cavidad sobre el diafragma, y si comprime el diafragma, por supuesto que va a originar síntomas respiratorios en ese paciente. Ese paciente no va a poder estar ni siquiera sentado o echado, jóvenes, tienen que estar sentados, duermen sentados, y es terrible. Yo este caso lo vi en el San Juan de Dios.
vi realizar una punción abdominal para depletar. Esto ocurrió en el papá de un amigo. Sacaron cualquier cantidad de líquido. El paciente prácticamente se alivió, pero ya son cuadros que casi son terminales, jóvenes. A los 4 días, 5 días, el papá de mi amigo murió. Entonces son situaciones terribles donde si a alguien le gusta la nefrología, bueno, tiene que conocer y sabe que tiene que luchar contra estos tipos de manifestaciones clínicas. Yo solamente les cuento porque lo vi, no lo traté, lo vi. Tratamiento de la proteinuria. No se recomienda dietas hiperproteicas. IECA y ARA2. Tratamiento de la hiperlipidemia. Dietas pobres en colesterol. Hay que hacer que haya pérdida de peso. Inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Tratamiento de la lesión, otra vez volvemos, el uso de los corticoides, la prednisona de 60 miligramos durante 4 a 8 semanas transcurridos este periodo, se sigue con 40 miligramos. Ustedes saben que todo corticosteroide tiene que comenzar a administrarse paulatinamente en ascenso, llega un pico y luego tiene que bajar ese pico y prácticamente ir disminuyendo la dosis, ¿no es cierto? Para no ocasionar alteraciones, principalmente el síndrome de Cushing en estos pacientes. Los inmunosupresores como la ciclofosfamida, principalmente la ciclofosfamida, es importante el uso de este medicamento en estos pacientes. Generalmente vamos a ver en los pacientes trasplantados, yo lo sabía ver al doctor Bocángel, yo no les reitero, yo no lo utilizaba ni sé tampoco la dosificación. Yo veía que él utilizaba el tacrolimus con prednisona en pacientes trasplantados. Él utilizaba estos medicamentos y de a poco iba disminuyendo. También utilizaba él la ciclosporina. Utilizaba ciclosporina conjuntamente estos tacrolimus y utilizaba prednisona, corticoides, y de a poco estos medicamentos los iba disminuyendo hasta que quedaba solamente con uno de ellos, que lógicamente quedaba con tratamiento indefinido. Cuando hablemos de trasplante renal, yo les voy a transmitir mi experiencia como cirujano en este tipo de cirugías. Durante muchos años hicimos trasplantes renales, jóvenes. Les digo, les reitero, la parte quirúrgica. No les voy a decir ni les voy a transmitir el tratamiento clínico de estos pacientes porque eso estaba en manos del nefrólogo. El síndrome nefrítico es un proceso inflamatorio agudo que afecta a los glomérulos. Tiene origen en una patogenia inmunológica inducido por bacterias, virus o como reacción de enfermedades sistémicas. Se caracteriza por hematuria, hipertensión arterial y edema. Esto, jóvenes, tienen que aprendérselo. Esto me interesa que ustedes se aprendan. Marquen, anoten. Estos se deben aprender. Etiología. También estos se deben aprender, jóvenes. Bacteriana, viral, parasitaria y otras causas. ¿Qué tipos de glomerulonefritis primarias conocen? Extracapilar tipo 1, 2 y 3, glomerulonefritis membranosa proliferativa, glomerulonefritis proliferativa mesangial no inmunoglobulina A y nefropatía mesangial inmunoglobulina A. Con que sepan estas cosas groseras, jóvenes, esto para mí es suficiente. Lógicamente, en cuanto a la bacteriana, ustedes esto ya los conocen al estreptococo beta hemolítico del grupo A, los estafilococos, las pseudomonas. Si es viral, la hepatitis B, la hepatitis C, parasitaria, la mareada, la toxoplasmosis, otras hongos y riquecias.
Esto tienen que aprendérselo, jóvenes. Esto y esto. Esto lo tienen que saber. Anótenlo. En cuanto a la etiología, a las enfermedades sistémicas, lupus eritematoso, la púrpura de Schoen-Henoch, síndrome de Goodpasture, síndrome hemolítico urémico y púrpura trombótica trombocitopénica. Estos jóvenes también son cosas groseras, gruesas, que ustedes se lo tienen que saber. Yo cuando era estudiante, todos esos nombres difíciles me los aprendía escribiendo una y otra vez hasta que le achuntaba, jóvenes, porque mi catedrático, basta que escribamos mal esta púrpura, si el nombre se estaba escrito mal, nos ponía mal. Entonces, ustedes tienen que aprender escribiendo. Les sugiero que escriban para que no se equivoquen. Manifestaciones clínicas: malestar general, visión borrosa, cefalea, dolor generalizado, convulsiones, náuseas y vómitos. Estas manifestaciones